Bien, gracias por la información. Bueno, pues ahí está una vez más el anuncio de que ahora sí se van a aplicar todas las medidas legales para aquellos que bloqueen las carreteras. Tengo la oportunidad de saludar aquí en esta mesa de trabajo y es que este tema, que lo hemos compartido en muchas ocasiones, es un tema que no se puede dejar a un lado, no se puede dejar de hablar de él hasta procurar evitarlo, para procurar, por supuesto, retirarlo de los centros educativos. Me refiero al bullying, esta situación de violencia que se genera en muchas escuelas, en muchos centros educativos. Para muchos dicen que es algo normal, para muchos dicen que no, es un fenómeno que se ha venido recrudeciendo. Por eso me permití invitar aquí al director del Centro de Arte contra la Discriminación y otras formas de violencia, AC, Centro Roots, y también director del Centro Integral de Mediación, Hugo Harrell. Además, pues ya también ha sido nuestro amigo aquí en este espacio, Grupo Fórmula. Bienvenido, Hugo. Gracias, Marco, ¿cómo estás? Bueno, qué gusto saludarte. Y es que contigo justamente compartíamos hace un tiempo pues algunos temas, algunas intervenciones sobre el bullying. La pregunta inicial, muchos dicen, el bullying siempre ha existido, nada más que ahora le pusieron nombre, pero es lo mismo de siempre. Mira, Marco, sí, y yo creo que ese es el principal problema al que nos estamos enfrentando. Es un fenómeno que se ha intentado naturalizar de alguna manera, el verlo natural, el verlo como común, como que siempre ha existido. Desgraciadamente, no es así. O sea, el bullying tiene características muy particulares y que lo hacen muy peligroso y nos obligan a todos como sociedad a ponerle una atención especial, porque precisamente hay muchos factores que lo hacen diferente a la tradición de la conducta escolar de guasa, de chiste, sí, de carrilla, ya sabes que le llaman de diferentes maneras según la región, en las escuelas. En esta ocasión, lo que lo hace tan diferente y tan grave, no nada más es el nivel de violencia al que ha llegado, sino que además hay una respuesta por parte de la sociedad en cuanto a la publicación a través de los medios electrónicos de esta violencia. Esa es una de las características. La otra característica es la inclusión dentro de todas estas actividades de violencia y de agresión por parte de las niñas. Sí. Antes, bueno, durante mucho tiempo se ha considerado que el hombre, que el varón es mucho más agresivo. Es el pesadito del salón, ¿no? Exacto. Y las niñas, pues generalmente algunas eran incluso las víctimas. Hoy ya no es así, los porcentajes nos demuestran que estamos completamente equilibrados, malamente equilibrados, son el mismo número de niños y el mismo número de niñas las que están llevando a cabo todo este tipo de acoso escolar dentro de los planteles. ¿Este tipo de fenómeno existe en todos los niveles educativos, en todos los segmentos sociales? Sí, en todos los segmentos, y el nivel educativo, hijo, mira, yo creo que hay un pico, hay un origen, el origen es en preescolar, en el último año de preescolar, en tercer grado, y de ahí se va al pico máximo que es justo en la secundaria, y posterior ya en la preparatoria comienza a disminuir un poco. Pero digamos que la zona roja, el área más afectada es justo los últimos años de primaria, los 3 años de secundaria y los primeros años de preparatoria. Eso es donde está más grave todo. Todos vivimos una etapa en nuestro nivel educativo, en nuestra vida académica, donde pues sí, a lo mejor agarrabas de botana a alguien o alguien te agarraba de botana o algo se cotorreaba. Este fenómeno es el mismo de hoy en día, pero ahora ya con violencia. Es decir, podemos considerar ¿cuál sería la diferencia entre ese acoso escolar y lo que hoy conocemos como bullying? Mira, la diferencia son las afectaciones a mediano y largo plazo. O sea, antes, efectivamente, bueno, te agarraban de bajada porque eras el gordito, el chaparrito, el morenito, el de lentes, el X, ¿no? Pero la gente no se colgaba en sus casas, no se suicidaba, la gente no era asesinada dentro o fuera de los planteles escolares, esas agresiones no eran publicadas en los medios electrónicos, no se instaba además a que otros participaran dentro de estas mismas agresiones. O sea, sí hay diferencia y valdría la pena que no nada más la sociedad, sino incluso las mismas autoridades contemplaran que no se trata de un fenómeno aislado, sino que se trata de una situación muy grave que si no hacemos algo concreto va a seguir avanzando. ¿El fenómeno en México es el mismo que en otros países?
¿O nada más se ha recrudecido en México porque hablamos de violencia, ¿no? Tiempos violentos. No, es en todo el mundo. Se ha recrudecido en todo el mundo. Sin embargo, bueno, México hasta hace un par de años no se consideraba que tuviéramos los niveles de bullying que Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que algunos países en Europa. Porque no había una alta tasa de suicidios y todo eso. Pero hoy, Marco, sí, y cada vez es mayor y cada vez observamos que las autoridades quieren voltear a ver cada vez menos esto. Acabo de hablar con unas personas de la Secretaría de Educación Guerrero y lo que me informaron me dejó helado. Me dijeron, los maestros están congelados. Esa fue la palabra que utilizaron. No saben qué hacer. No hay ningún apoyo, no hay asesoría, no hay capacitación, hay muchas promesas de muchas cosas, pero al final de cuentas ellos dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo reaccionamos? Continúa conmigo Hugo Jarre, el director del Centro de Arte contra la Discriminación y otras formas de violencia y también del Centro Integral de Mediación SC. Hugo, nuevamente gracias por estar con nosotros. Te preguntaba, ¿las autoridades han hecho lo adecuado y cuáles han sido los resultados sobre el tema del bullying? Híjole, ¿te contesto la verdad o lo que a todo el mundo le gustaría escuchar? Pues la verdad, ¿no? De una vez. Mira, la verdad es que hay muchas palabras, hay muchas buenas intenciones. Si las autoridades hicieran la mitad de lo que dicen que van a hacer, México no tendría ningún tipo de problema, ¿no? Y en particular en este tema hay mucho discurso, hay como pues mucha pantalla. Como se puso de moda a través de ciertos eventos que nos han afectado a todos como país, pues de repente las instituciones como que quieren participar y quieren decir, mira, ahora ya tenemos esta acción y este programa. Todo. La realidad, Marco, es que no van a lograr nada. Muy difícilmente va a haber un impacto real. No es medible, no pueden medirlo y falta mucha información en las escuelas. Los maestros no saben cómo actuar hasta la fecha. Sí hay muchas fotos, hay mucho tipo de esto, pero ya en lo práctico, el impacto real sobre las acciones concretas en las escuelas, todavía le falta mucho trabajo por hacer. No dudo que existan autoridades, maestros, directores que existen con el ánimo y el interés de hacer algo. A lo mejor les faltan herramientas, a lo mejor no han sido las medidas adecuadas, pero también la responsabilidad desde el hogar, los padres de familia, como sociedad. ¿Estamos haciendo lo adecuado? ¿O qué tendríamos que hacer las familias como núcleo de la sociedad? Así es, tocaste el punto medular. Mira, este es un trabajo en conjunto, es un trabajo integral. No nada más es la responsabilidad de lo que sucede en las escuelas. Ciertamente los eventos se presentan en las escuelas, pero no nacen en las escuelas, nacen en el seno familiar. Los agresores regularmente son agredidos en sus familias y es un círculo... ni siquiera es un círculo vicioso, es una espiral tremenda de violencia y de agresión que se origina en casa, se potencializa en las escuelas, se regresa al hogar y no hay quien lo pare. Las acciones que estamos nosotros proponiendo y que afortunadamente varios centros educativos en Acapulco ya comenzaron a trabajar en eso, particulares. Todavía el gobierno sigue tomándose la foto con sus programas de palabras ostentosas, como transversalidad y coadyuvancia, y les encantan esas palabras, pero a la hora de actuar todavía falta mucho. Los colegios ya comenzaron a actuar. Te voy a decir por qué. En Chile y en Perú hace 2 años se presentaron 2 casos donde desgraciadamente los jóvenes que fueron víctimas de bullying fallecieron. Los padres de familia de uno y la mamá del otro muchacho en Chile demandaron al ayuntamiento en donde se encontraban esos centros educativos y ganaron cantidades millonarias, Marco. ¿Qué significa? Que se está generando una jurisprudencia a nivel Latinoamérica que no tarda en empezar a afectarnos en México, y ni las escuelas, ni los centros educativos, ni los padres de familia están preparados para este tipo de acciones ya legales, ¿no? Esperemos que no se llegue a esas medidas, ¿no? Esperemos que se pueda. Bueno, me refiero a no pensar, ¿no? Que esto, que se tenga que llegar a ese recurso, vamos, que se pueda controlar este tema de violencia. Eso sería maravilloso, que se pudiera evitar que llegáramos. Yo lo veo muy complicado precisamente porque está muy avanzado y las acciones hay que tomarlas de raíz.
y desgraciadamente va a tener que ser bajo un marco jurídico muy específico que tiene que ver ya con delitos muy bien tipificados y que en algún momento las escuelas van a tener que tomar en contra de los padres que no acaten ciertas disposiciones una vez que se establezca el plan de acción y viceversa, que los padres también sepan que pueden tomar acciones legales en contra de las escuelas o incluso de la Secretaría de Educación cuando no cumplan con su responsabilidad de raíz. Sin duda importante el que se haga algo ya, en suma, que se cierren filas. Lamentablemente la violencia con la que se ha estado viviendo en los últimos años en nuestro país, aunque no parezca el resultado de esta desatención de raíz, desde los niveles más, desde los principales niveles educativos, que es justamente los de menor edad. Hugo Harrell, aprecio mucho que nos visites, que nos des este tiempo. Si alguien quiere tener algún contacto contigo, algún maestro, algún padre de familia, alguna institución, asociación, ¿a dónde lo pueden hacer? Mira, voy a dejar una dirección de correo electrónico a donde se pueden comunicar conmigo directamente. Es no a la discriminación, todo corrido, 2014, @gmail.com. Con eso pueden tener contacto ya contigo inmediatamente y nosotros ya les ofrecemos cuáles son las alternativas. No a la discriminación 2014 @gmail.com. Alguna conferencia, alguna plática. Hugo Harrell, bueno, pues es especialista en el tema y ha compartido ya muchas pláticas y conferencias sobre este tema. Hugo, bienvenido, gracias por venir y estaremos seguramente con mayor frecuencia pidiéndote que nos visites. Claro que sí, ¿verdad? Te voy a traer además todo lo que vamos haciendo incluso dentro y fuera del país con este tema. Hay que hacerlo y los medios también nos tenemos que sumar a cerrar filas. Gracias y bienvenido. Gracias a Hugo Harrell, director del Centro de Arte contra la Discriminación y otras formas de violencia y también del Centro Integral de Mediación. Una pausa y regresamos. Siempre transmitiendo de viva voz.